cuando uno tiene la oportunidad de charlar con uno de los mejores economistas de España, pues no puede desaprovecharlo. Mi querido amigo Lorenzo Bernaldo de Quirós, ¿cómo estás? Muy buenos días, Daniel. Aquí encantado de estar otra vez contigo. Bienvenido a tu casa y sobre todo bienvenido porque tienes un informe que has publicado que me parece esencial, en el que alertas sobre el riesgo de que España pierda el tren de la prosperidad. Muestras el atroz legado de estos años de, entre comillas, recuperación. Y hay una serie de factores a futuro muy preocupantes. Cuéntanos un poco, primero, el diagnóstico, ¿no?, de esos años y después, pues, cuáles son tus conclusiones. Bueno, el diagnóstico de estos años es un diagnóstico estremecedor cuando se miran los datos de verdad y se quita la paja de la propaganda que lleva haciendo sistemáticamente el gobierno. Es decir, el balance de estos 5 años, en términos del nivel de vida de la gente, que es, si la medimos por el PIB per cápita, en los últimos 5 años España ha tenido la contracción del PIB per cápita mayor de todos los países de la Unión Europea en promedio, excluido Islandia. Es decir, es una catástrofe sin precedentes de empobrecimiento de los ciudadanos de este país. Los datos finales también, es decir, tenemos otro problema extraordinario que es el brutal crecimiento del déficit y de la deuda, teniendo en cuenta básicamente una recuperación teórica que se ha empleado simplemente para aumentar el gasto público, con un incremento de los ingresos, de la presión fiscal soportada por los ciudadanos españoles salvaje, en un escenario de empobrecimiento de la clase media y de las empresas, y aún así la reducción que se produce al final de la legislatura del déficit es absolutamente ridícula. Cuando esto empieza a desacelerarse, como lo está haciendo, obviamente las costuras del gasto público van a llevarnos a una situación terriblemente compleja. Entonces, el balance es un balance muy, muy negativo, y un balance muy negativo que ha sido premiado a la autora y protagonista de este balance con un puesto en el BEI maravilloso para los próximos 4 años. Nadia Calviño se presentaba como, bueno, pues como la que había sido artífice junto con el gobierno de una recuperación modélica, ¿no?, y de una recuperación del empleo fantástica y unos datos económicos increíbles. Entonces, y decían que, claro, que es que ellos han demostrado que gestionan mejor la economía, ¿no? Lo que se olvidaban probablemente, lo que se olvidan es lo que tú acabas de decir, el empobrecimiento de la gente, porque además, claro, nosotros no hemos tenido la crisis energética que han tenido en Islandia. Nosotros no hemos tenido ese aumento. Nosotros no hemos tenido la crisis energética que ha tenido Islandia. El shock que ha recibido la economía española derivada de la guerra de Ucrania con los precios de energía es irrelevante en comparación con el que han sufrido los países del centro y del centro-este de Europa. La desaceleración de la economía china a nosotros prácticamente no nos afecta porque nuestras relaciones comerciales con el coloso asiático son muy, muy escasas. De hecho, nos beneficia, porque, claro, al importar menos China, claro, las materias primas son más baratas para nosotros. Claro. Entonces, nosotros hemos tenido unas condiciones en estos años mucho mejores que nuestros socios europeos, y las hemos aprovechado para situar al país en un escenario absolutamente insostenible en el medio y en el corto plazo. Claro. Y por eso era el apunte del informe, aparte de los datos concretos, que es la enorme preocupación que yo creo que tenemos que abordar en estos momentos, que es mirar un poco más allá, un poco más lejos. Y ese poco más lejos es que estamos perdiendo el tren no de la recuperación, sino de la prosperidad. Y que España, 40 años después de entrar en el mercado común, tenga el mismo diferencial de PIB per cápita con la media europea del que tenía en el año 75 es un escándalo. Un escándalo. Y sobre todo cuando hemos visto, que es una de las cosas que comentamos, cómo países que venían de un escenario horrible, como eran las viejas economías de planificación central, cuando se derrumba la URSS, han tenido un proceso rapidísimo de convergencia en un espacio temporal mucho más corto. Es decir, nos estamos quedando atrás. Y nos estamos quedando atrás, y es lo grave de esta situación en la que nos encontramos ahora y a la que nos abocamos, es que con la política económica que ha hecho el gobierno
y con la que se presume que va a hacer en esta legislatura es imposible. Claro. Imposible. Vamos a agudizar desequilibrios macroeconómicos que vamos a pagar muy caro y tenemos en la parte de la oferta productiva tal volumen de impuestos, regulaciones, burocracia, que la oferta productiva, la actividad no puede crecer. Claro. Entonces, ese es el drama de este país. Entonces, es muy grave, en efecto, que podamos tener un problema, el problema inflacionario que hemos tenido. Es muy grave la tasa de paro que tenemos. Es muy grave muchas cosas, pero lo grave es que cuando se pierde un tren, se tarda mucho tiempo en recuperarlo. Y ese fue el drama de España durante el siglo XIX. Claro, efectivamente. Es decir, crecíamos, pero nunca con una manera consistente para acercar nuestro nivel de vida. Y entonces la amenaza es el atraso. Claro. Quedarnos atrás. Porque ese quedarnos atrás, además, tú lo explicas muy bien, estamos viendo cómo esos países que antes estaban en la Unión Soviética nos van sobrepasando en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo, cómo perdemos puestos con respecto a la media de la Unión Europea en esa renta per cápita ajustada por poder adquisitivo. Y claro, nos olvidamos de que la señora Calviño ha contado con el mayor estímulo fiscal, monetario y con los fondos europeos en todo ese proceso. O sea, no es que digas que es que se han encontrado con dificultades. No, no, exactamente. Vamos a ver. La política que ha hecho este gobierno es, por fin, es dramático, pero es por fin la contrastación empírica, real, de que las políticas keynesianas no funcionan. No funcionan para nada. Ha metido un impulso en efecto gasto público salvaje, 100.000 millones aproximadamente en estos 5 años. Ha metido, además de eso, ha tenido unas condiciones monetarias absolutamente extraordinarias con tipos de interés reales negativos. Y aún así no hemos logrado consolidar una escena de recuperación para la economía española. Y lo de los fondos Next Generation, que era el bálsamo de Fierabras, sí, que podía haber ayudado, en efecto, en un momento, además de desaceleración de la economía, para sostener la actividad, es un escándalo. El otro día, por fin dieron a conocer los 100 primeros beneficiarios, y uno entiende perfectamente por qué no los daban a conocer. Claro. Son todas empresas públicas y el Estado y los ayuntamientos. Es decir, que de los fondos Next Generation que se han gastado, que es muy poco, haya absorbido el sector público el 88% de los recursos, es un escándalo. Es un escándalo total. Es un escándalo. Y además, y que el otro 12% lo hayan absorbido empresas multinacionales que no tenían el más mínimo problema para financiar sus programas de inversión. Todo lo contrario, es un auténtico despilfarro sin precedentes. Y acuérdate que lo avisamos. Hombre, ¿Te acuerdas que lo avisamos clarísimamente? Que no iba a llegar a la economía real productiva de este país absolutamente ni un euro. Claro. Yo me acuerdo en una conferencia en Málaga que me dijeron, bueno, tal, no sé cuánto, es que las empresas que están esperando los fondos Next Generation, yo decía, no se les ocurra esperar a los fondos Next Generation. O sea, si tienen ustedes proyectos buenos, busquen financiación privada, que la hay, etcétera, pero no los esperen a los fondos Next Generation que no van a llegar, ¿no? Ahora, claro, hemos tenido todo ese viento de cola, ¿no? Tipos de interés reales negativos, el Banco Central Europeo compraba más del 100% de las emisiones de deuda neta del gobierno de España, más el impulso fiscal con las reglas fiscales suspendidas, y ahora ese viento de cola se convierte en viento de cara. Por eso es mucho más preocupante ese escenario que tú muestras. Exactamente. Es que ese escenario va a ser el normal. Esa es la clave. Ese escenario se va a consolidar y estabilizar. Y ese escenario, en las condiciones que tiene la economía española en estos momentos y en la política económica que se nos diseña, conduce a una situación muy, muy grave. En el último informe de estabilidad financiera publicado por el Banco Central Europeo, nos sitúa entre los 4 países de la Unión con tener riesgo de una crisis de deuda. Claro. En una situación en la que van a entrar en regla las reglas fiscales el año que viene en curso. Una política fiscal que sigue aumentando el gasto público, con un compromiso asumido con los pactos de investidura de alrededor de 100.000 millones, con los 15.000 de las ayudas que se dieron para paliar los efectos de la guerra ruso-ucraniana y de la inflación. Es imposible. Claro. Entonces, hay que explicar a la opinión pública que es una situación imposible, que
no hay manera y que vamos a tener un problema muy serio. Claro. Y ese problema muy serio se traduce en una posibilidad muy alta de tener una crisis de deuda unida además con un desplome de la actividad económica. Eso es clarísimo, porque simplemente por el efecto de las refinanciaciones que se necesitan, etcétera, como mínimo un impacto de freno abrupto lo tienes, bueno, ya es evidente, ¿no? Efectivamente. No, exactamente, es decir, vamos a ver, ya nadie se cree que vamos a crecer el año que viene el 2% que decía el gobierno. Claro. No se lo cree nadie. Nosotros hemos dado un escenario, para mí optimista, que es el 1,3. Sí. Pero es impensable que la inversión privada se reactive teniendo en cuenta, uno, las expectativas, sí, el clima de inestabilidad jurídica e institucional que hay en el país, el endurecimiento de la política monetaria. Claro. Es que se nos olvida que el año pasado se quebraron un récord de empresas en este país, sí, y que todavía con el viento de cola teórico de la recuperación este año van a caer otras 7.000 compañías. Sí. Desde 2019 han desaparecido casi 300.000 empresas, sí, en España. ¿Y qué van a hacer los hogares? Con una renta disponible baja, con expectativas de empleo a la baja, sí, con tipos de interés al alza, y van a tener que refinanciar, o cuando los tipos de interés variables, los que los tengan en el hipotecario, claro, los fijos, más caros. Claro. Es decir, es impensable que haya una recuperación del consumo y de la inversión en este país. Y el sector exterior tampoco nos va a ayudar nada. Claro. Hoy probablemente nos va a dar el dato, la eurozona, de recesión. Claro. Entonces, no ayudan las condiciones de fuera, no ayuda para nada las condiciones de dentro, y además de eso, tienes una política absolutamente incompatible con la recuperación de la economía española. Es donde estamos. Así de, vamos, si lo dice más claro, no sé, sería imposible. Muchísimas gracias, Lorenzo, muchas gracias por venir. Ese informe España pierde el tren de la prosperidad y estamos en un proceso de empobrecimiento muy grave. La verdad es que es muy preocupante. Estás en tu casa y seguiremos analizándolo en los próximos programas. Muchísimas gracias.